Bueno, buenos días a todos los seguidores de la bodega, a los 8 millones de bodegueros pagados por este gobierno eh, y dedicados a tergiversar la verdad obvia del fracaso económico de Petro, porque esa es como una de las macronarrativas más grandes que nos quieren mostrar a pesar de que no nos convertimos en Venezuela, a pesar de que el dólar no se fue a 10.000, a pesar de que la economía no colapsó, a pesar de que el consumo ha subido, a pesar de que la confianza ha subido. Pero hasta ahí digo yo, porque yo no soy economista, y hoy, para hablar de este estrepitoso fracaso, estamos con dos de mis economistas favoritos y quizás los que les crean más pesadillas a la élite economista, a todos los Echeverrys y a todos los Tinos Jaramillos. Hoy estamos acá con los Andrés Zambrano Curcio, que sí es PhD en En economía. economía, y con Mateo Arias, su merced es... Yo soy especialista en análisis de datos. Ok, sí, porque su merced es fuertísimo con todo lo del análisis de datos y tiene siempre como un ojo muy preciso para todo eso. Entonces, pues bienvenidos, señores. Gracias por estar acá. ¿Cómo ven ustedes la Colombia petrista 3 años después del anunciado fracaso y la hecatombe castrochavista? Empieza Andrés. Bueno, pues yo siento que considerando el entorno global que se le heredó a este gobierno, pues una inflación por encima del 10%, una guerra en Ucrania, eh, ahora pues el loco de Trump montado en la presidencia generando caos en el sistema internacional de comercio, el balance ha sido relativamente positivo dadas las circunstancias y el contexto internacional. Podría haber sido mucho peor. Hay Tampoco es un milagro económico, es un Wirtschaftswunder o algo así por el estilo. Realmente, en muchos aspectos, el desempeño también ha dejado que desear también. Tampoco podemos decir que es que se haya tenido mucho margen de maniobra desde el punto de vista de lo que se puede hacer en política macroeconómica. Creo que el gobierno también era consciente de que por lo menos el manejo macro era algo que no tenía las manos tan libres para poder actuar y eso se refleja también en la relativa ortodoxia con que se han manejado las cosas desde el punto de vista fiscal e incluso con un Banco de la República que siguiendo su mandato legal, casi que a rajatabla y desde un punto de vista fanático, priorizó la estabilización de precios liberales y básicamente tuvo las tasas de interés altísimas para controlar la inflación, incluso si eso genera un crecimiento anémico durante los años que tuvimos esas tasas relativamente, la inflación relativamente alta. Hay avances notables en términos de desempleo. Creo que se pudo recuperar el pico de pandemia que también hubo durante el gobierno de Duque. Los, Sin embargo, uno podría decir, ok, no hubo un fracaso, no hubo una catástrofe como que se vendía desde el punto de vista sí, de opositor, pero tampoco ha habido como Gran o éxito. sea, sí, o sea, no ha habido un repunte, los problemas estructurales siguen de fondo, o sea, Hmm, creo que lo que queda por desear es que el discurso sí se ha manejado como hacia política industrial y eso es lo que nos hubiera gustado ver, como una política industrial mucho más coherente, pero no la vemos todavía y como, sí, realmente sabemos que la forma de resolver la informalidad en Colombia no es mediante las políticas neoliberales de flexibilización. Podemos instaurar la servidumbre mañana en Colombia y aún así vamos a tener gente en la informalidad en años. ujú. Pero tampoco, o sea, lo que sí hace falta y lo que uno podría hacer una crítica de esta es, ok, vamos a argumentar la visión, cómo vamos a construir una política industrial que nos vaya primero que todo a reducir la dependencia en nuestros socios comerciales actuales, porque esta dependencia que tenemos con Estados Unidos no puede seguir, dado la inestabilidad del sistema internacional. Cómo vamos sí, reducir también las vulnerabilidades externas que tenemos con todo nuestro base en los commodities y cómo vamos a transitar de las commodities sí, a actividades de mayor valor agregado, a esas economías de conocimiento de las que habla el presidente. O sea, ¿dónde está la estrategia? Eso es lo que queremos ver desde esta orilla. Pero continúa, Mateo, creo que también podrías añadir cosas interesantes.
Pues yo siento que hiciste un balance bastante objetivo, pero muy positivo, para mi gusto. Siento que, o sea, sin negar absolutamente nada, mayor problema fue la cantidad de promesas que se hicieron. Sí, O sea, cuando uno va y mira, por ejemplo, el COMPES de Jorge Iván González de reindustrialización, es el 4355, si no me falla la memoria, una cosa así. Uno va y dice como, bueno, pero qué chimba hablar de esto, bacano lo de la bioeconomía, pero ¿dónde está? O sea, Ujú, ¿qué van a hacer con esa mierda? O sea, no se hizo. Y eso tiene que ver primero con un problema estructural que dice Andrés, y es la inflexibilidad del presupuesto. O sea, en Colombia es algo así como el 7 o 8% del presupuesto que es flexible, el otro 92, 90% por ahí está completamente atado a leyes de ujú, financiamiento, está atado a vigencias futuras, está atado a un montón de cosas, y que cuando uno va y mira y descompone el rubro de la mayoría de esas cosas no son en proyectos productivos, sino son en gastos de funcionamiento y en burocracia. Y pues bueno, la burocracia en este país es una porquería, es muy hartísima. Y eso genera una cantidad de puestos basura increíbles. Ahora, el gobierno pudo haber hecho mucho más. O sea, el gobierno se metió en 1.000 millones de peleas al mismo tiempo y no sacó ninguna realmente. O sea, así con todas las de la ley, no la sacó. ¿Qué podría haber hecho? Que lo hizo al final muy soterradamente. Podría haberse metido con la regla fiscal. Si se quita la regla fiscal de encima, y ni siquiera hay que quitarla, se puede usar una regla, por ejemplo, la de Pasinetti, que pues bueno, es un poquito más amigable que, digamos, la regla fiscal de gasto que tenemos nosotros en este momento, y podemos pues tener un margen de acción mucho más alto. Podríamos haber hecho, digamos, todo esto que dice Andrés de política industrial ujú. eh, como forma de estabilización de precios, que eso es una vaina que no se habla mucho, porque, digamos, dentro de la cabeza de la gente la inflación es un fenómeno 100% monetario, pero pues hay formas de controlar la inflación desde la producción. Asimismo, como empeorarla. O sea, la guerra en Ucrania es un excelente ejemplo para eso. O sea, después de que Colombia vendió monómeros, o pues su participación de monómeros, nos quedamos Ujú, sin precursores agroindustriales, nos quedamos sin la misma producción de trigo y aparte empezamos a importar otro montón de cosas. Entonces, ¿qué pasó con el precio de la póker? A mí me encanta la póker. Pero, ¿qué pasó? Se duplicó. ¿Y quién era entonces ahora el nuevo productor de estos insumos agroindustriales? Ucrania. Entonces, con la guerra, todo se va para el carajo en esos términos. Entonces, no hemos ni siquiera empezado a considerar otro tipo de políticas de estabilización, tanto de precios como de trabajo, que no requieran, digamos, estructuralmente depender de una estructura burocrática y no tener, digamos, un proceso productivo mucho más interesante, me parece ujú. a mí. Ok. Entonces, en su opinión, ¿dónde fue que más se desgastó o perdió tiempo el gobierno? Porque lo que sí estoy de acuerdo es que se prometió absurdamente mucho. Se prometieron demasiadas cosas. Si se hubieran limitado al turismo y a la agricultura, yo creo que estaríamos diciendo se cumplió. Pero se prometieron tantas cosas. ¿Ustedes dónde creen que se perdió? Para que el tema de la salud. sí, sí, yo también, dentro del punto de vista de capital político, yo no me hubiera desgastado tanto con la pelea de la reforma de la salud. De las cosas que no funcionan en Colombia es la que no funciona de la mejor manera, o sea, podría Ujú. decir, o sea, no, yo no todavía al día de hoy no entiendo cómo se gastó ese capital político en eso cuando pudiste haber sacado la laboral y la pensional, y de hecho salió con mucho menos pelea, o sea, no Con que hubiera entiendo sacado la laboral. sí, Ok. Y en términos de inflación, el otro día uno de mis invitados, cónsul honorario de Reino Unido en Medellín, decía que la inflación pues también está subiendo gracias a que el consumo ha subido y que estamos importando más. ¿Qué opinan ustedes de eso? que depende de la época, ¿no? Tuvimos un shock de oferta súper grandísimo con todo el tema de la guerra de Ucrania que mencionaba Mateo. O sea, Ujú. ahora decir que el consumo está disparado y desaforado en un país tan desigual como Colombia es también una afirmación bastante atrevida, me gustaría decir. Disparado no, subido.
Sí, o sea, obviamente porque ha habido cierta recuperación, el barco ha empezado a bajar tasas y todo eso, pero no, o sea, ya la inflación está estabilizada. O sea, y fue estabilización a un precio de crecer menos que Sí. las contrapartes de la región. Porque nuestra Literalmente fue política casi hacer un short monetaria golpe. fue, sí, literal fue crecer, en vez de crecer al 3%, crecer al 2%, al 1,7%, tener un crecimiento anémico. Y eso fue una decisión que no fue democrática, fue una decisión de la Junta Directiva del Banco de la República que dijeron, ok, la recuperación va por este camino, no lo vamos a dejar hacer porque nuestro principal mandato es controlar los precios para, no me voy a entrar al para, porque Ujú. ya esto me pongo un poco más político, pero evidentemente la decisión fue más por ese lado y eso fue lo que pagamos. Ahora, obviamente, siempre va a haber una recuperación del consumo cuando las tasas empiezan a bajar. Yo no creo que la inflación se dispare de la misma manera, porque es que la naturaleza de la inflación en Colombia es más que todo, por lo que hemos visto recientemente, es por shocks de oferta. O sea, obviamente, un shock de oferta sería que nos invada Donald Trump, pero ausente de eso, o un shock de oferta internacional también, algún tipo de barrera comercial o algún tipo de shock que eleve los costos, como la guerra en Ucrania, cualquier otro tipo de confrontamiento. O sea, es tan difícil saber lo que va a pasar a nivel internacional, porque Colombia está relativamente vulnerable a esos shocks internacionales. Ujú. Usaste Ahí, varias veces el término crecimiento anémico, explícame ese. Pues el promedio histórico del crecimiento de Colombia es como el 3% más o menos. Y en general Colombia es una economía de crecimiento moderado. O sea, Colombia no crece tanto como los países alrededor, los pares regionales. O sea, también por su estructura tan increíblemente desigual. O sea, que no permite, no hay un mercado interno grande que pueda crecer de la misma manera que en otros países. O sea, por la virtud de que hay mucha gente viviendo en la miseria y que no tiene acceso a los productos. em, y servicios que se ofrecen. Entonces, eh, incluso dentro o sea, el crecimiento económico estuvo por debajo de la tendencia que ya de por sí es baja para Colombia, o sea, del 3% anual. Entonces, es un crecimiento que como sigue por debajo de la media y con todas estas decisiones de política monetaria, pues no estuvo a las expectativas, por lo menos desde el punto de vista, sí, del promedio ahí, histórico, por así decirlo. ahí me parece que hay que hacer como una cota. Y es, pues así como el consumo ha crecido, también ha crecido la deuda de los hogares. Entonces, parte de este consumo no es del todo por, digamos, el mejoramiento per se de las condiciones de algunos hogares que claramente se han visto afectados positivamente. Lo que pasa es que ha habido una recomposición. Entonces, los, los trabajadores del sector petróleo, por ejemplo, que están fregados, ¿no? Que pues están un poquito menos bien que antes, pues dejaron de consumir y eso es un consumo alto. Muchos hogares de abajo sí empezaron a consumir más y muchos hogares del medio empezaron a endeudarse más para consumir más. Ujú, Eso pues tiene unos efectos raros, eso todavía falta ver qué va a pasar. Si existe una, digamos, estabilidad en el empleo y una estabilidad en los salarios, no hay problema con que la deuda aumente. Ajá. Si hay sí un choque, como dice Andrés, de llega Donald Trump o se nos bajan más las exportaciones en relación de los términos de cambio, ahí sí ya O podríamos empezar a revienta ver la un problema. burbuja de la IA en Estados Unidos, por Ujú, ejemplo. O sea, cualquier cosa que pase con Estados Unidos ahora internamente nos va a pegar a nosotros directamente, vamos a ser de los primeros porque somos un satélite de Estados Unidos ujú. desde el nivel económico. Entonces, Y la revaluación, una revaluación del peso muy agresiva también podría traer efectos contraproducentes ¿para quién? para, por ejemplo, para los exportadores. Que digamos que ese es una de las premisas últimas de McMaster y eso, que la revaluación del peso va a afectar a la exportación. Pero pues ahí sí lo que decíamos en el chat internamente, o sea, tendría que ser una cantidad de plata muy berraca la que hay que Ujú, repatriar para que haya un golpe monetario fuerte, ujú. Ok. que no es tan probable. Ok. Hace poquito yo leí una de las noticias que salieron no solo por los medios oficiales, sino por los medios de comunicación, donde decían que el turismo ya casi iba a alcanzar en divisas al petróleo. Eso Sí. cuando lo lee una persona como yo, así lineal y así plano, uno dice, maravilloso, pero ustedes ¿cómo leen eso? a mí me gustaría tener una fuente de ingresos que no fuera tan inestable como el turismo, la verdad, algún tipo de actividad industrial, porque el turismo, como la pandemia demostró, también es volátil, como el petróleo. Ujú, ujú, Sí, si hacemos el salto de actividades del sector primario,
al sector terciario, que son servicios. O sea, realmente estamos perdiendo la base industrial y tenemos que crear una base industrial. No hay forma de que el país sea económicamente viable y soberano en el mediano o largo plazo sin construcción de base industrial. O sea, no se puede. O sea, una economía de turismo, o sea, una economía de país muerto, básicamente, de museos, que realmente estamos en cualquier momento que pueda haber algún conflicto internacional y estamos entrando a épocas también que geopolíticamente van a ser más inestables, como la actual pelea entre Petro y Trump está demostrando. Entonces, Ujú, eso se evapora. La próxima pandemia, no sabemos. O sea, entonces está bien, o sea, mejor, cualquier cosa que nos saque del petróleo creo que está bien en este momento, pero tampoco es algo que sea sostenible como para decir, ok, este va a ser la base, el fundamento de nuestra economía. O sea, Ok. Y ni que es igual ahí, suficiente, pues, para sacar pecho, pues. pero es que ahí hay aparte otra trampa. Y es que el turismo en efecto viene subiendo y viene creciendo muy bien. Desde Duque viene creciendo bastante bien después de la pandemia. Pum, rela. Mm, pero el problema es el petróleo. El petróleo Ah, viene bajando. exacto, que se Entonces, encontraron fue sí, en el ajá, se medio. encontraron. Exacto. Entonces, ahora, yo no estoy tan a favor de claramente las energías fósiles, preferiría la nuclear, pero pues bueno, vaya uno a decirle a los gringos, voy a montar una planta nuclear. Em, y pues más allá, o sea, me encanta el discurso verde, qué chimba, hagamos la transición energética, pero ¿cómo la va a pagar, marica? O sea, ¿la va a pagar dejando de explorar pozos? ¿La va a pagar cambiando, digamos, todas las dinámicas internas de un sector que representa más o menos el 70% de nuestras exportaciones? ujú, O sea, es que no hay forma. Hay que ser sensatos al respecto. Si uno piensa en una transición minero-energética, tiene que pensar en las fuentes de financiamiento para precisamente hacer el cambio. Y eso que esta tecnología hoy en día es más barata. Estaba viendo una gráfica hace poquito que desde 2015 acá, los precios de, por ejemplo, los paneles solares han disminuido como en un 85%. sí. Entonces, como que cada vez es más asequible, pero que igual necesitamos plata para respaldar este cambio. Sí, y la velocidad de la transición a las energías renovables tampoco ha sido tan rápida. O sea, necesitamos una transformación profunda, veloz y como te digo, como dice Mateo, muy de dónde van a salir los recursos fiscales, de dónde van a salir las divisas más que todo, porque es que el petróleo es la forma principal por la que Colombia consigue divisas. Si el turismo fuera, está bien, pero necesitamos una forma más estable también de conseguir divisas, necesitamos diversificar la canasta exportadora también, y la política industrial tiene que tener eso en cuenta. O sea, y como te digo, no hemos visto, más allá del discurso, no hemos visto como una verdadera política, ok, vamos a empezar a producir X manufactura aquí en Colombia. Hay casos notables, está el caso de Indumil, que por ahí es, o sea, por ejemplo, o sea, no estoy diciendo que Colombia ahora se tiene que volver un exportador de armas, Ujú, especialmente porque creo que los gringos no estarían muy felices con competencia acá a nivel regional, pero, pero sí, tenemos que, o sea, tiene que haber una visión más grande y tiene que haber una visión mucho más sistematizada, porque lo que hay ahora es ideas que están flotando ahí y está bien, pero hay que concretar. ujú. Pero también, bueno, otro de esos titulares que los barra bravas petristas celebramos es que las exportaciones no mineroenergéticas también han visto un repunte. Am, es decir, si hay algún tipo de resultados en cuanto a las políticas de reindustrialización, al menos desde la parte agrícola, ¿no? Algunos esfuerzos se han hecho, pero no en cuanto, digamos, generar la inversión en capital que se necesitan para sostener esas inversiones en el tiempo, sino en diversificación de mercados. O sea, el mejor ejemplo de eso es China. O sea, nosotros le mandamos a China ahorita, por ejemplo, carnes empacadas al vacío, lo cual pues es un paso adelante, o sea, es del putas, me encanta. O sea, es un poquito mejor que simplemente mandar carne y que se pudra en un container gigante, listo, está empacada al vacío, tal, pero pues no es realmente algo pues demasiado grande, ¿no? O sea, y tampoco en monto. No, de acuerdo. Es verdad que parece que estuviéramos en discursos del siglo XX festejando que podemos exportar pollo. ¿Cómo? Eso deberíamos haberlo logrado hacer hace 50, 60 años Ya lo y hacíamos, claro. Ya lo ¿Ah? hacíamos. ya lo hacíamos. ¿Y se perdió o qué? Después del consenso de Washington, no sé, Andrés, cómo será tu percepción al respecto. A mí me parece que Ajá. después del consenso de Washington,
muchas de estas industrias incipientes colombianas se van a la mierda, Sí, pero completamente. sí, no, Y decís. perdemos cuotas de mercado, aparte nos Mm. volvemos más dependientes de las importaciones. O sea, piénselo de esta forma, Mario, y es, Colombia depende estructuralmente de Estados Unidos. Si usted ve la canasta de importaciones de Colombia a Estados Unidos, son principalmente agrícolas. Son productos que nosotros podemos producir, pero que acá, por ejemplo, llega el ICA o el INVIMA y dice como, ah, es que esta semilla no me gusta porque no está certificada por bla, 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 Monsanto, lo que sea. Entonces, señor campesino, me va a tocar mandarle el ejército, quemarle los cultivos y confiscarle todo el producido porque no se puede hacer. Entonces, perdimos esas grandes industrias, perdimos incluso los aglomerados agrícolas incipientes que teníamos. El único que se ha mantenido son las flores. Y Sí. eso es complicado. Porque es producto tropical. Porque el pollo también lo crían Ujú. acá en Norteamérica. Sí. Exactamente. Exactamente. Ajá. O sea, de hecho, prueba de esas políticas del consenso de Washington las estamos viendo en Argentina en este momento con el completo destrucción de la industria manufacturera que están viendo allá. O sea, lo que Ajá. pasa es que aquí ya nos lo hicieron. O sea, en Colombia nos lo hicieron ya y ya estamos en el post después de eso. Entonces, lo que se trata de hacer ahora, que es muy complicado, es reconstruir, básicamente tratar de devolver el tiempo a una época y en un contexto en que ya no es aceptable también hacer Ajá. política de sustitución de importaciones, que fue el consenso económico después de la Segunda Guerra Mundial hasta el consenso de Washington, que era relativo proteccionismo y todo este tipo de cosas Ajá. para Sí, poder. porque Colombia lleva pues una larga tradición de destrucción de su propia economía con el consenso de Washington, la apertura económica, el TLC, que ya terminó pues de romper lo poco que quedaba en términos agrícolas, y nos hallamos prácticamente a inicios del siglo XX volviendo a tratar de reindustrializar el país, ¿no? Básicamente. Ok, Y sin miras aparte, porque antes estaba Coltejer, por ejemplo, o Fabricato. Y ya ni siquiera eso, porque ir a competirle a los chinos en esos productos es imposible, marica. Sí. total, sí. Yo sé que hay mucho dumping en camisetas a $2, a $1. Y en cuanto a textiles, sí, yo creo que ya competir con China está muy jodido. ¿Cómo ven ustedes todo el tema de la economía del conocimiento del que se habla? Yo recuerdo que Petro lo hablaba mucho más el primer año y ya se ha ido como perdiendo el tema de la economía del conocimiento entre tantos discursos. ¿Sí se avanzó ahí? Mucho tilín, tilín y nada de paleta, como dicen popularmente. Y es más absurdo aún. Y es listo, economía del conocimiento del putas. Saquemos a la gente de Guapi a hacer modelos de lenguaje natural del putas. ¿Cómo lo va a hacer, marica, si no tiene un fluido eléctrico constante? Les cae un rayo y se quedan 2 días sin luz. ¿Cómo espera hacer un data center en la mitad del Sí, Chocó Eh, si no tiene lo mínimo que se necesita, que es la infraestructura? Y más exacto. allá, ajá, si no tiene sí. a la gente que está capacitada para realmente traer a la vida ese valor muerto que está en una máquina. O sea, si no tiene los medios de trabajo necesarios para que los medios de producción sean utilizados. Ujú. Sí, 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 yo me sentía así cuando pues prometían que se estaban reuniendo con el jeque de, no sé si era de Emiratos Árabes, que lo Con llevaron a los Santa saudíes también. Marta, los saudíes, creo que eran los saudíes que los llevaron a Santa Marta para construir un data center allá para inteligencia artificial y pues am- uno lo lee así sin corazón crítico y uno dice, no, qué maravilla, pero uno se acuerda y es que conseguir a alguien que arregle un computador en Santa Marta tampoco es fácil. Em, entonces sí, eso me parecía un poquito estrambótico prometerlo, pero yo creo que, bueno, digamos que eso fue un papayazo que dio Petro porque ahora hay un montón de formas de criticar todas sus promesas no cumplidas, pero lo que yo siento, porque yo tengo acceso a datos de comercio exterior, de exportaciones, de importaciones, he visto que la economía se está moviendo. Yo siento que estamos, no nos convertimos en Venezuela, tampoco en Noruega, está Exacto. claro, pero estamos ligeramente mejor. Yo veo que la gente trabaja, pues tiene el sueldo es un poco más digno, alcanza un poquito más,
Ahorita hablamos del salario mínimo, lo que están hablando para el próximo año. Eh, yo creo que sí estamos un poquito mejor. O es Sí, que, ¿sí? yo sí creo, o sea, especialmente por el lado, como cuando estabas mencionando el tema del salario mínimo, ha habido transferencias hacia los trabajadores, por lo menos hacia los formales, y esas transferencias no se han generado, no se ha generado la hecatombe económica y del empleo que se predecía desde la oposición, Ujú, sino que, pues, básicamente el empleo ha seguido la tendencia que ha tenido desde el comienzo del gobierno, o sea, no hay una reversión de tendencia ni nada así por el estilo, lo que implica de que hay más personas con más dinero en el bolsillo, por lo menos un grupo significativo de trabajadores colombianos con más dinero en el bolsillo que pueden gastar ese dinero y elevar la demanda agregada. ujú, Pero Ahí, como te digo, o sea, sí, Mateo. ahí me parece que hay una cosa chistosa y es, Colombia siempre ha sido un país mediocre. O sea, Colombia nunca No ha quería tenido, Mira que esa decirlo, vaina, pero sí. toca enmarcarlo y ponérselo enfrente a todo el mundo que cree que Colombia es el ombligo del mundo. sí, no, y es que es el ombligo, yo diría, es el ombligo. O sea, Físicamente sí, pero pues. en todo es tabla media, todo siempre es tabla media, marica, siempre, en cualquier indicador, siempre en la mitad. Sí, total. Las tasas de Ajá. crecimiento de Colombia nunca han sido espectacularmente malas ni espectacularmente buenas. Siempre vamos así, chu, relajaditos. Sin embargo, con este gobierno sí pasó una cosa que me parece que hay que resaltar. Y es, si ustedes van y miran el crecimiento de los últimos 20, 30 años y lo descomponen entre el sector real y el sector financiero es el que jala la Sí, mayor parte del crecimiento. Ujú, En esta ocasión fue más desde el sector real, no de la forma ideal, o sea, no desde un plan de industrialización que nos esté generando divisas, como lo está diciendo Andrés, sino de una política de pleno empleo, o sea, pagarle a la gente para que tape huecos y los vuelva y ujú. los abra y los vuelva y los tape. O sea, es keynesianismo básico. Pero entonces no hay un cambio de tendencia tampoco. No ¿O hay un sí? cambio de tendencia en el agregado, pero sí en el desagregado. O sea, exacto. lo que está jalonando el crecimiento ahorita es desde abajo y no desde arriba. O sea, jalonar el crecimiento desde arriba es mucho más fácil. Sí, Jalonar el crecimiento desde abajo es mucho más complicado, pero es mejor en el largo plazo. exacto, es más Ujú. sostenible. Ok, ok. Porque pues parece que también sí, que la gente más precaria está un poquito menos precaria y los ricos están más ricos. Es Siempre. decir, están vendiendo, el éxito está vendiendo a lo que da, Acate está vendiendo a lo que da. El eh, GEA es- es- tuvo ganancias récord, Mm, creo. Ujú. No, y yo voy a Bogotá y todo restaurante de cualquier presupuesto está lleno. Es decir, la gente, ustedes, ¿dónde podemos encontrar ese cambio de mentalidad? Porque yo no le creo a ese concepto económico y cuando a mí un economista me habla de confianza, yo me siento hablando de astrología, marica. La economía es Eh, astrología. O sea, entra toda la economía es astrología. la macro, por lo menos. Yo ok. hablo por mi rancho, por lo que me toca, pero, o sea, yo digo que la macro sí es astrología con números, la verdad. Literal. Creo que hay Ok, más pero métodos. entonces, Sí. ¿dónde hubo ese cambio? ¿Por qué la gente se siente hoy más como con más confianza para gastar, para endeudarse? Y sí, no sé, me parece que gran parte de la gente todavía cree en el cambio, pero pues eso sería una forma de confianza. Y la otra forma de confianza, esa sí la perdimos. O sea, por ejemplo, Moody's, Fitch, Standard Poor's nos han bajado la calificación. Y pues yo no estoy a favor de que estos maricas nos califiquen porque esa gente es adicta al Son armas No, perico, políticas. es y esa gente le daba a la subprime, les daba las mejores triple calificaciones A, antes, justo antes de la crisis del siempre dio triple 2008. O A sea, más. la opinión de esa gente importa huevo. O sea, después todo Pero no explota. importa tan poquito huevo, no importa tan poquito huevo. O sea, O sea, importa ese huevo es en el en problema. el aspecto moral, me refiero. Mm. No, esa gente vale mucha verga, que es distinto. No, a nosotros, porque aquí en el norte sí importan un montón. Yo siempre las he visto como armas ideológicas de Wall Street y no más, no hay nada más. Pero bueno, y la confianza que estamos generando por el otro polo del mundo con los BRICS, con el ingreso al nuevo Banco de Desarrollo. ¿Ustedes sí le creen a eso entre tanta propaganda alarmista de que nos van a invadir los chinos? Bueno, yo adhiero. Ah, pues usted sabe que yo soy pro chino, literalmente doy clase de eso, pero ahí hay una vaina rara y es que China tiene 6 niveles de relaciones diplomáticas y nosotros apenas estamos en el segundo.
O sea, el que más avanzó en eso fue Iván Duque, huevón. Que la primera visita oficial que hizo el man fue a la República Popular y él, es muy chistoso ver al gordo allá dándole besitos a la tumba de Mao, marica, sin el Sí, man sí, entender que está reivindicando comunistas. Oh, Sí, bello. sí. Hay que bellísimo. recordarlo cada 2 o 3 meses, esa foto de Duque dándole besos allá al féretro. Dale. Ahí, pues, ha ido mejorando un poco, pero no ha sido particularmente gracias al gobierno solamente, sino de que China desde hace 3 años ha cambiado su política de relacionamiento internacional con países del sur y eso incluye, pues, obviamente a Colombia. Entonces, no sé si lo hayan visto, pero el embajador Xu Jinjan eh, es muy activo. O sea, el man siempre está haciendo cosas, Sí, siempre sí, está sí, sí. diciendo, estoy con los empresarios de tal lado, estoy en el Ujú, festival de no sé qué, estoy en Twitter echando sí, mierda, cualquier cosa. Y eso demuestra un cambio de actitud más de China que desde Colombia. O sea, nosotros fuimos más bien muy ok. lentos, nos demoramos un montón de tiempo en firmar el memorando de entendimiento, por ejemplo, para ser parte de la BRI, que es la Belt and Road Initiative. O sea, nos Ujú, hicimos los locos con esa vaina un montón de tiempo, nos hicimos los locos también con los BRICS un montón de tiempo y hasta ahorita estamos empezando como a coger un poquito más de camino y la primera como gran barrera para superar va a ser la construcción del metro. Ya una vez saquemos el metro, las relaciones con los chinos van a empezar a ir mucho mejor, eso va a ser mejor comercio, porque no, el comercio con los chinos nunca es como, digamos, lo que tenemos con Estados Unidos. O sea, de allá no vamos a importar bienes agrícolas. De allá vamos a traer un montón de vainas que no producimos. O sea, literalmente va a ser comercio no competitivo. Entonces va a estar perfecto y nosotros vamos a poder tener un mercado más grande y más estable aparte Sí. para la mayor parte de cosas que tenemos. O sea, por ejemplo, ahorita los chocolates Lock, no sé si los hayan visto. sí, Marica, les encantan a los chinos. Leonisa, sí. marica, Leonisa, le encanta a los chinos, no sé por qué, pero les encantan las fajas de Leonisa a los chinos. Ajá. Bueno, pero pues es que una cosa es exportar barras de chocolate y fajas y otra cosa es importar teléfonos y computadores. Sí. Ahí hay un desbalance claro. Es decir, vamos a pasar de un desbalance comercial con Estados Unidos a un desbalance comercial con China, Porque un desbalance ¿no? comercial sería necesariamente negativo. Bueno, pues No es sé, que Andrés, quizás ¿qué así piensas me lo tú de eso? explicó Trump. No, pero digo, pues si el desbalance comercial sigue siendo exportar materias primas y productos de bajo valor agregado para importar productos de alto valor agregado, eso no mantiene a la economía colombiana poco competitiva y pues en Igual pienso desventaja. yo también, en principio, uno debería pensar también en que Colombia tiene que encontrar un nicho industrial sobre el cual elaborar su política industrial. Nosotros nunca vamos a poder ser como China en el sentido de que no Ujú, tenemos 1.000 millones de personas que podemos hacer de todo y en todos los sectores industriales. O sea, yo, por ejemplo, doy el caso de Alemania, que es el país donde resido ahora, y la especialización está en carros. La industria se ok, especializa en automóviles. Obviamente eso genera vulnerabilidades porque cuando no se venden automóviles, pues hay problemas y lo estamos viviendo ahora justo en este momento, pero, o sea, encontrar una buena parte también de la economía alemana se construye en estas empresas que producen bienes intermedios, o sea, bienes industriales intermedios para la producción de otras cosas. También, o sea, no hay que caer como en ese reduccionismo de que es que tenemos que hacer producir absolutamente todas las cosas desde el punto de vista industrial, pero sí tenemos que hallar un nicho industrial y por lo menos tenemos que tener los mínimos de nuestra producción asegurados. Y Si la, no y la podemos producir producción comida, esencial, ¿no? si Ujú. no podemos producir comida para la gente de acá, si no podemos producir, por lo menos, vestido para las personas de acá, si no podemos producir las necesidades básicas de nuestro propio pueblo, apague y vámonos, estamos completamente dependientes desde el punto de vista estratégico y no somos soberanos, ujú, somos satélites de alguien más, somos colonia. Entonces, la política que usted tiene que establecer esas bases primero. Y lo que está pasando con Estados Unidos es que estamos compitiendo hasta en lo básico nuestro. No estamos ni pudiendo alimentar nuestra propia gente, ni tener la energía para nuestros propios autos, ni ese tipo de cosas. Esa es como la base material sobre la cual se construye una política industrial más avanzada. Y nosotros no hemos llegado ni siquiera a ese nivel todavía. Entonces ajá, no veo tan mal comerciar con China en ese aspecto. Obviamente ok, siempre a riesgo de dependencia. Y eso es y navegar
y no solo está ese riesgo, también el riesgo geopolítico que representa un acercamiento a China, que a los gringos no les va a gustar que sus áreas de influencia estén siendo desafiadas. Pero para eso ellos también tienen que ofrecer algo. Y no han hecho un Están, culo. Y no ha hecho sí, un están culo. ofreciendo misiles y nosotros podemos exportar arrodillados. Sí. McMaster y toda esa recua de arrodillados, yo creo que tenemos Pues varios milloncitos para exportar. son élites que son legado de administradores coloniales. Mientras ellos tengan su exportación de materias primas asegurado y los productos de ellos tengan algún mercado, a ellos no les importa realmente lo que pase acá. O sea, no es su interés. Ajá, ajá. Y de hecho, no sé si Andrés has pillado los trabajos, por ejemplo, de Isabela Weber. Ujú. La vieja ahorita está de moda. Pues yo llevo siguiendo la carrera hace ya como 5 o 6 años. Y uno de los hallazgos fuertes del trabajo de ella en Sellers Inflation es que si uno controla, por ejemplo, la producción de vicio, o sea, alcohol y tabaco, Ajá. uno controla casi el 15% de la inflación relativa. Si uno controla los medicamentos, 30%. Producción de energía, otro 30%. Ujú. Entonces, lo que nos dice Andrés no solamente es, digamos, un imperativo en cuanto a balanza comercial, sino queremos tener un poquito más de gabela al momento de manejar el fisco, de manejar precisamente la tasa de interés general. Marica, con la industria se puede hacer. Al mismo tiempo en el que tiene una política de pleno empleo mucho más real, o sea, más palpable, porque Ajá. digamos, dentro de los mandatos constitucionales del Banco de la República no está el pleno empleo, solamente está la estabilización de precios. Y la estabilización de precios es una cosa mediocre, marica, o sea, ni la Fed tiene Y, la en, estabilización de precios como primer mandato. y en general Ok, es la protección del patrimonio de las personas que ya tienen capital, si te pones a Así pensar, es, porque es para que no se deprecie. ok. así es. Ok, y hablando de empleo, ¿ustedes cómo leen la mejora de empleo? ¿Si es verdad que el empleo ha mejorado porque Petro nos paga a todos nosotros para opinar en redes? Ojalá me pagaran, marica. Sí, pues sí, sí le pagan, pero como 12 milloncitos al año. Ah, sí, no, pero eso fue en los Andes, ¿no? Ah, no, eso fue en la Nacho. La Nacho. Sí. Y por editar un hijo de puta libro 3 meses, weón. Es que no hay derecho, no hay derecho. La Tiene que gente, la hacerlo gente. gratis, Mamerto, Sí, Pro Mamerto es bono, así como, agradecido. como todos estamos acá. no, fue puta. O sea, tanto que creen la transición energética porque no hace fotosíntesis, básicamente, me está diciendo el hijo de puta. Bueno, pero, no sé, o sea, yo siento que eso sí le faltó al gobierno. O sea, al gobierno le faltó tener una caterva de propagandistas serios. O sea, si su Sí, propagandista es Wally, sí, huevón, y es que también falta haciendo como más un, escuelita, un mal. sí, Ok, ok. falta como escuelita de perfiles técnicos, y ha habido como ideas, porque te lo puedo decir por haber hablado con el exministro de Hacienda, Diego Guevara, tuve el chance de hablar con él también personalmente cuando estuve en Colombia, y ellos quieren, pero con esta rotación de ministros de Hacienda tampoco es que sea muy posible construir como una escuela de perfiles técnicos de personas que tengan como un trasfondo un poco más técnico. O sea, hay la intención, pero no hay los esfuerzos deliberados para eso. Y en todo caso, si se hace, también los terminan fundando en Twitter por trabajar con el Estado. Entonces, Sí. No, ¿Está buscando trabajo, Mateo? ¿Se está ofreciendo como influencer? siempre, no, yo soy una prostituta. Pero, pero ahí hay una cosa interesante y es, Diego fue profesor mío, man vive ahí en la facultad, entonces me lo encuentro todo el tiempo. Diego, ¿cuál? Y Diego Guevara. el exministro de em, Hacienda. y alguna vez el man, tomando tinto, le digo, bueno, el man se supone que es un duro en economía post-keynesiana. Ujú. Y le pregunto, como, bueno, pero entonces, ¿cuándo viene el post-keynesianismo al ministerio? Y el Ajá. man dice, no, no puedo, tengo las manos atadas. Y eso es Exactamente cierto, me dijo exactamente lo mismo cuando yo hablé con él, siendo el ministro. tal cual, Sí. tal cual. Y es, Explíquenos a los mortales qué es el post-keynesianismo, por favor. uy, es una pelea Rapidito, güey. harta. ¿Usted es post-keynesiano, Andrés? Yo diría que sí, dentro del... Sí, es que toca, básicamente. Creo que es Sí, como el paradigma heterodoxo más trabajado y más expandido y sí. más Más serio. si uno está en la macro. Sí, Eso sí es un Ok. hecho. Bueno, en la economía el 95% de la gente es neoclásica, o digamos ortodoxa, porque ahí entran los neokeynesianos. Bueno,
Y el otro 5% nos lo peleamos entre marxistas, austriacos, keynesianos clásicos, post-keynesianos, esrafianos, neorricardianos y cualquier cantidad de otras derivaciones extrañas de peleas internas por huevonadas chiquitas de la economía que tienen efectos muy grandes. Ujú. Por ejemplo, cambio grande y cambiáramos de paradigma sería, por ejemplo, el rol del Banco Central, del Banco de la República, del Banco Central. Entonces, ahorita está de moda la MMT y hay muchas críticas interesantes a la MMT, que es la teoría monetaria moderna, que va en contra, digamos, del paradigma monetarista. Paradigma monetarista le saca una ecuación idiota y dice MB es igual a YP. Y Sí, dice como esto es ciencia, ciencia. Es una identidad, o sea, la masa monetaria por su velocidad es igual al producto por sus precios. ¡Wow! Y pues no es así. O sea, primero están determinando que todos los fenómenos son monetarios, entonces por lo tanto tengo que cuidar es la masa monetaria por sobre cualquier otra cosa, la sin masa monetaria entender que... siendo la cantidad de dinero que hay Ujú, circulando en la economía. exacto. Ok, Y ok. no entendiendo que pues si ese dinero existe es porque está representando una producción real, entonces son precios de realización. Entonces lo que está determinando es la producción a la masa y no la masa a la producción. Y eso ya es otra discusión mucho más distinta Y mucho más compleja. y mucho más compleja y que implica que el Banco Central puede salir y decir como, ¿plata? ¿Plata? ¡Prum! Prendan hijo de puta impresora. ¿Por qué? Porque ya no se imprime digamos, este esquema de la casa de papel, ¿no? O sea, como fajos y fajos y fajos de billetes. O sea, hoy la mayor parte del dinero Es es una un cuenta. uno y un cero en un computador Sí, que se Ujú, imprime de la nada. O sea, exactamente. exacto. ex nihilo. Sí, Ujú. Ah, que por ahí, bueno, eso se me acaba de venir a la cabeza que hay todo una polémica por lo del tal breve y que se supone que estaban proyectando un presunto impuesto de 1.5 a transacciones a través de plataformas tipo Nequi. Eh, Eso es, pues la gente no estaba contenta, obviamente desde los bancos y desde Asobancaria estaban gritando y pues a quién le va a gustar que le quiten 1.5% de su billete. ¿Cómo leen ustedes eso de la transición hacia eliminar el papel moneda y eso? yo siempre tuve un odio personal contra las monedas de 50 pesos. Sí. Yo desearía que todas murieran en un incendio, de ser posible. O sea, la verdad es que me parece y viviendo en Alemania es extremadamente frustrante porque aquí la mayoría de las transacciones todavía son en papel. Como Mateo pudo darse cuenta cuando vino aquí de visita, o sea, en muchos lugares, incluso en Berlín, o sea, no puedes pagar con tarjeta, es imposible. O sea, no sé. Ajá, Yo digo que es lavadero de plata porque también Alemania tiene un gran sector de lavado de dinero, pero eso es una discusión para otro día. Pero sí, o sea, creo que ese es el futuro realmente, o sea, porque al fin y al cabo, como Mateo mencionaba, o sea, el dinero simplemente, y si uno entiende la naturaleza del dinero, es fiduciario, es creencia, es deuda básicamente desde el punto de vista más fundamental, que es una promesa de que yo voy a hacer algo por ti cuando necesites. Pero usando esos mismos términos, o sea, si el dinero en efecto es un pasivo para el Banco Central, pues es un activo para alguien más. Exacto. Entonces, cuando empiezan y dicen como, ah, puta, es que el endeudamiento del gobierno es una mierda, no. El endeudamiento del gobierno implica un superávit en En una los cuenta hogares privada. privados. Sí. Sí, ¿no? Realmente, y de hecho, bajo la perspectiva post-keynesiana y pues del MMT, también la verdadera restricción fiscal viene de la deuda en moneda que no es la tuya, o sea, en moneda externa, que esa sí la tienes que conseguir. Y en ese caso, países como Colombia están un poco más limitados desde el punto de vista fiscal que países como Estados Unidos. Estados Unidos puede prender esa impresora de dinero y hacer que todos los demás importen la inflación que ellos generan. Por eso también está ajá. ese tema, por eso es tan peligroso y ellos ven tan peligroso todo este sistema del BRICS y de todo, de ya no usar el dólar y todo eso, porque es que ellos pueden exportar inflación, básicamente prender la máquina de dinero, Claro, consumir un montón de cosas del mundo y los precios suben de afuera. pagar en dólares a todo el mundo Exactamente. y que se jodan ellos con su inflación allá. Es Ok, grotesco. ok. Bueno, hablemos de salario mínimo. ¿Por qué creen ustedes que las premoniciones y vaticinios de que la economía iba a colapsar y que muchas empresas iban a cerrar porque subieron el salario mínimo hace 3 años fue que subió 12% y ha venido subiendo como por ese rango? ¿Por qué es que Colombia no se fue a la mierda con esas
enormes aumentos. Es empezar a- Bueno, yo particularmente no soy muy abogado de los salarios mínimos. eh, me parece que deberían haber salarios regionales, que no es lo mismo ganarse 1.800.000 acá en Bogotá que ganarse 1.800.000 en la Hormiga Putumayo. Sí, no, pues Ahora sí se nos va a independizar Medellín, marica. sí, no, total, pero sí deberían haber. Y si uno va y mira, por ejemplo, Estados Unidos, la misma Alemania, la misma China, tienen salarios regionales y Yo estoy obviamente tienen una parcialmente en base fija. desacuerdo, pero Pero es que eso permite una mejor estructura de precios relativa. Y eso me ayuda porque permite que no haya tanto contagio de inflación en algunas cosas. O sea, por ejemplo, esto de subirle el recargo nocturno, sí, pues ¿quién se va a joder más con el recargo nocturno? Sale obviamente a Sobares a decir como, ay, pero es que como a mí me toca trabajar, pasa, como a mí me toca trabajar o toda mi planta trabaja de 8 de la noche a 4 de la mañana, pues a mí me pega todo el recargo nocturno y uno va y mira en la ley y pues no. O sea, los bares y algunas actividades especiales están exentas, digamos, de estas mismas dinámicas por la jornada de trabajo usual. Ujú. Pero pues ahí Ok. sí el salario mínimo, pues yo más que preferir cambios nominales en la cantidad del salario, preferiría una estabilidad del salario. O sea, me chuparía un salario más bajo si garantizáramos pleno empleo a largo plazo para más gente. No sé si me haga entender con esa idea. Pues eso es muy Mao Zedong, pero sí. Sí, pero digo, es lejano, es lejano. El pleno empleo en Colombia es lejano y yo creo que la gente ahorita tiende más a transarse por un salario digno. Dale, Andrés. yo pensaría, o sea, yo creo que aquí, y ya podemos ver las peleas ideológicas que hay entre gente, diferente gente heterodoxa, o sea, somos un 5%, pero nos parecemos peleando entre nosotros. Independientemente de la idea del salario mínimo por regiones, una idea de la cual yo soy bastante escéptico, porque a mi parecer generaría dinámicas de migración internacional bastante nocivas en un país que ya tenemos problemas de cinturones de miseria. O sea, siento que generaría dinámicas de aglomeración en Ujú, ciudades capitales y exacerbaría los claro. problemas que ya tenemos. O sea, el tema de la estabilidad de la matriz de precios que menciona Mateo es un punto válido, pero siento que tendríamos que, o sea, el diablo está en los detalles y ver cómo no terminar con una dinámica en que la gente, bueno, pues el salario mínimo aquí en, no sé, en Alto de Bajirá, en el Chocó es 800.000 pesos, pero en Bogotá es 2 millones, me voy para Bogotá. Ujú, ¿Sabes? Entonces, claro. como que Y ahí, eso ahí, no, ahí terminaría pasando lo que nos pasa a nosotros cuando queremos viajar a Europa, que como que nos duele, marica, porque sabemos que en Europa todo es más caro y exacto. obviamente para los europeos venir a Colombia es como, "Pf, marica, está aquí todo es re barato". A menos de que vayas Y a Cartagena, donde los precios sorprendentemente son los mismos. sí, 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 sí. En, Son precios de Europa. O sea, Sí, yo he estado. mojarras de 1.000.000 de pesos. Sí, pero sí, o sea, más allá de ese tema, o sea, siento que, pues evidentemente la teoría neoclásica ortodoxa asume de que las empresas operan bajo máxima eficiencia productiva y que cualquier distorsión que tú tengas sobre los precios de los factores de producción en ese punto de escala óptima va a generar desempleo. Pero en la práctica las empresas siempre operan con cierta holgura. O sea, y en el caso de la industria en Colombia, la holgura es considerable. Hay papers creo que de Francesco Ciccio, que calculaba como un 40% de pass-through en la industria manufacturera colombiana. O sea, hay de dónde pagar en muchos casos. Obviamente, la política del salario mínimo también tiene efectos sobre la productividad, en el sentido de que son las empresas que están al borde de la frontera de productividad, las más improductivas, las que les pega más duro. O sea, ujú, las empresas pequeñas, las pymes, todas son las que les pega más duro. Pero es que se agarran las grandes, se agarran de eso para no querer pagar el salario mínimo. Entonces terminas en un ciclo en que, como las pequeñas no pueden pagar, en el discurso las grandes son las que terminan teniendo una ventaja competitiva y eso refuerza la ventaja competitiva porque están pagando, o sea, el markup que ellos se quedan es más grande y pues termina sacando a las pequeñas. Las pequeñas terminan pariendo y sufriendo de todas maneras, independientemente de que el salario mínimo suba, sí o no. Por lo menos con el incremento del salario mínimo tienes un tema de incremento de demanda de los trabajadores y que eso potencialmente podría tener efectos que a los economistas neoclásicos les gusta decir de equilibrio general. Para mí la noción de equilibrio general es algo que no necesita la palabra equilibrio general, como que una cosa que pasa en una parte de la economía afecta a otras cosas, no necesitas el concepto de equilibrio para traerlo a colación. O, sí, puede generar incrementos de demanda y eso beneficia a todo el mundo.
El Ujú. tema es saber, y el tema es que las mejoras del empleo en términos reales, o sea, y las mejoras perdón, del salario mínimo en términos reales no han sido espectaculares. O sea, 3, 4% real. No han sido, o sea, nominalmente Ujú. 16%, Eran pero en grandes, términos sí. reales, incorporando la inflación, no ha sido tan grandes. Sí. Exacto. Pero Sí, es en porque eso el sí estamos sector de acuerdo. acá del Dime. empleo formal, que el sector del empleo formal acá es muy bajo, o sea, y está todo conglomerado en tres hijueputas del GEA fingiendo ser una economía entera. Exacto. Entonces, ahí sí yo estoy a favor de que se acaben las MIPIMES. O sea, un país no, no, Marica, Sí. apaguen, apaguemos esto. no, es absurdo, acaben las MIPIMES. O sea, ¿usted cómo va a desarrollar un país donde el 90% de la gente la contrata ella misma? Marica, no se puede hacer. Ah, esas. Ok. No, es que Estamos hablando de las micros. el Ok. 96% están las MIPIMES, ¿no? Pero las micro son las que más componen gente ahí. O sea, de las MIPIMES, las micro son las que más gente están contratando. Y Exacto. Ok. contratan a horarios horribles, o sea, jornadas que son preindustriales, Ajá. salarios que son preindustriales también. Y que aparte, pues, no están generando las aglomeraciones que se necesitan realmente para sacar adelante un país. Ok. O Eso le sea, resuelve a una o dos personas. eso es algo que lo que menciona Mateo es un poco triste porque rompe un poco con esa noción casi que heroica que tenemos del dueño de la MIPYME, de que pues es la persona que está saliendo adelante. Es un tema cultural también, pero desafortunadamente desde el punto de vista de política económica uno no puede construir una economía con punta de MIPYME. Si es que te... Ah, sí, se jodió la grabación de Andrés. Andrés, Bueno, no importa. No, Mateo, cuando usted vaya a votar me dice y no voto por usted, huevón, porque yo no voy, yo no voy con eso de cerrar mi pymes, porque yo como empresario, como emprendedor, yo siempre en Colombia, yo no vi ninguna otra opción desde joven. Yo sabía que conseguirse un empleo no iba a ser garantía de futuro, no va a ser garantía de pensión. Entonces yo siempre intenté por todos lados empezar mis propios proyectos. Entonces, no, si me vas a cerrar la mi pyme, te saco. Volví a la conversación y Dale, dale, dale. viéndolo por ese lado, es que mucho del emprendimiento en Colombia es emprendimiento por necesidad, no es emprendimiento porque la gente quiera ser empresaria, es porque De le acuerdo. toca. Y eso es más que todo es un síntoma de una economía fundamentalmente de baja productividad y la única forma de arreglar eso es con política industrial. O sea, poder Ujú, tener empresas grandes, medianas, que aprovechen lo que nosotros economistas llamamos economías de escala, que es que se puede producir mucho a muy bajo costo porque la tecnología que tú tienes permite esas aglomeraciones. Entonces, ujú. en cierta medida, el estar con un ecosistema de pymes que están relativamente descentralizados no premia eso, porque estás teniendo muchas redundancias, de hecho, en capacidades que no están siendo utilizadas. Mientras que si todo el mundo, por ejemplo, trabajara en una federación, y yo suelo ser más del cooperativismo y 100% con el cooperativismo, siento que muchas de esas MIPYMES hay que federarlas y para que puedan utilizar esos recursos de una manera mucho más eficiente y Ah, centralizada. eso está más bonito, O sea, Andrés. ¿Sí ves? pero, pero Voto eso es por lo Andrés, mismo. O marica. sea, Andrés está diciendo acabemos las MIPIMES y y hagamos la básicamente federación de acabar las MIPYMES, cafeteros. pero ¿Hago cooperativas? Bueno. Y hagamos la Bueno, pero federación ahí de voy a cafeteros. meter la cucharada acá y hay algo que yo sí he notado, sobre todo desde el COVID, por el COVID, al menos en mi sector, que es la logística, permitió que algunas empresas empezaran a subir precios, porque hay algo que yo leo, no estoy completamente seguro, y es que la precarización de la masa laboral, la precarización de las condiciones laborales que impulsó Uribe durante mucho tiempo, hicieron que se precarizara toda la industria y en algunos sectores lo único que hacía competitiva a las grandes empresas era pagar poquitico, marica. Los modelos de negocios, sobre todo en muchos sectores de la industria de los servicios, era poder exprimir a sus empleados para hacerlos trabajar lo mayor posible, pero ¿eso qué hizo? Eso generó baja competitividad, eso bajó la, la productividad de los empleados, aumentaba la rotación de empleados, pero ahora cuando que ya se está pagando mejor ese modelo de negocio de las grandes empresas
porque la gente quería trabajar allá porque es una marca reconocida, pero pagan miserias y tratan a la gente como esclavos. Ahora eso está permitiendo que algunas MIPYMES, al menos en mi sector, se empiecen a diferenciar un poquito más porque pagan un poco mejor, pero ofrecen un servicio mejor. Porque es que el tema de haber precarizado tanto el salario hizo que esas empresas eh, enfocaran su rentabilidad y su capacidad de ofrecer servicios solamente por la guerra del centavo. Ahora yo siento que estamos saliendo de esa guerra del centavo a empezar a ofrecer un mejor servicio y empezar a ofrecer unos mejores productos, que es algo que es apenas yo estoy notando, no estoy del todo seguro, pero sí es verdad que muchas de esas, no mi pymes, sino las grandes empresas, estaban apalancadas única y exclusivamente sabiendo que en Colombia podían venir a pagar miserias, Miserias, man. sí. Ahí, pues, me toca pecar de marxista. Y es, Todos, creo. sí, plusvalía absoluta y relativa, literal. O sea, nosotros estamos demasiado acostumbrados a la plusvalía absoluta, que es trabajar más horas o trabajar más duro, eh, Ujú. y no a la plusvalía relativa, que es trabajar, entre comillas, más o mejor en el mismo tiempo. Me parece que los cambios de recomposición en el capital están permitiendo que ahora podamos aprovechar un poco más la plusvalía relativa que la absoluta. Y nos toca Pero también. pues, dime, Y nos toca también por el y cambio nos toca. demográfico. O sea, Mm, el modelo solamente es sostenible cuando tienes un ejército de gente desempleada y joven que, que es capaz de sostener eso, pero ya nuestro país en los próximos 5 años se va a envejecer de una manera muy grande y ya no vamos a poder tener modelos de negocios que se basen en eso. De hecho, yo creo que Rappi y todas estas plataformas solo son posibles por el colapso venezolano. Sin el colapso venezolano es ujú, que nos dé un ejército de jóvenes precarizados, no va a funcionar y eventualmente ese ejército se va a acabar porque también se está envejeciendo Venezuela y nos va a suceder, tal cual. pero sí. O porque van a poner más barberías que bicicletas de Rappi. Pero igual, Llegó la anarquista del grupo, tan bonita. mm, ¿Cómo Mm, se llama? ¿Lenin? Nina, Ah, ok. haciendo una qué bella. aparición especial en el podcast, pero bueno, Sí, reclamando ya su, tenemos toda una colección felina sí, no, aquí con la de Shamil. total, Así les vi. pero bueno. Bueno, mis estimados, ya llevamos una hora, no les quiero robar mucho más tiempo. Cuéntenme, ¿qué esperan ustedes de este año, de estos, bueno, 6 meses, 8 meses que le 9 meses, faltan sí. al camarada Gustavo Francisco? ¿Cómo podría cerrar bien su mandato? ¿Cómo podría descagar donde la cagó? Yo creo que A mí ya es me muy parece tarde que para hacer cambios de rumbos, la verdad. O sea, sí, es extremadamente tarde. O sea, ya el gobierno ya fue, o Ok. sea, ya también queda un periodo lame duck. Creo que la política económica no va a cambiar sustancialmente. Ujú. Exceptuando algún tipo de shock internacional masivo, o sea, pero realmente no creo que se pueda hacer mucho. Creo que lo que se puede hacer es también preparar para lo que viene después. O sea, es exacto. preparar, Ujú. dejar el camino allanado para, ojalá, un gobierno progresista en el 2026 y con uno que tenga como una agenda un poco más definida, por lo menos desde el punto de vista industrial. O sea, diría yo desde mi lado. Sí, ya de una forma más puntual, por ejemplo, aprovechar que el CARF y el CONFIS están dentro de los rangos del gobierno. O sea, ahí está César Giraldo y está Laura Moisa, también en el banco. Aprovechar eso como para empezar a pensar en nuevas formas de política monetaria que no impliquen hacer una reforma fiscal cada año y medio. Sí, Que Colombia Mm. creo que Sí, ojalá. tiene el récord del país con más reformas fiscales del mundo. Eso es tanto bueno como ¿Eso es malo. en serio? Mm, sí, No, qué belleza. sí. Pero es que nosotros escuchamos reforma fiscal y de una entramos a decir no, eso es malo. Em, pero no necesariamente tiene por qué serlo. O sea, puede ser una cosa muy Ajá, buena, tanto como puede ser ajá, muy mala. Pero pues eso pasa porque nosotros no tenemos una política monetaria que realmente sea utilizable. O sea, nosotros nos movemos en un paradigma de finanzas sanas y ajá. no de sanas, finanzas funcionales. Sí, exacto. sanas. Entonces, me parece que lo último que debería hacer el gobierno ahorita debería ser ponerse a eso, a marcar el terreno para poder hacer una discusión un poco más interesante en cuanto a política monetaria. Ok, vale. Y Andrés, tu conclusión.
Mi conclusión, con respecto a... O pues, ¿qué harías tú, mejor dicho, si tú fueras Gustavo Francisco Curcio? Pues, ¿qué te digo? Es que es muy poco tiempo, la verdad. O sea, realmente en Sí. 8 o 9 meses no hay mucho que se pueda hacer. Está, O mejor dicho, si fueras Andrés Zambrano Cepeda. bueno, ¿Cómo estructurar, mejor dicho, yo sé, la pregunta está muy pendeja, pero cómo estructurar una continuidad? ¿Cómo podría el próximo candidato progresista articular una continuidad que no solamente le dé seguidilla, le dé continuación a lo que está bien hecho, sino además corregir o peluquear, mejor dicho, lo innecesario? primero priorizar a la agenda, o sea, no se puede hacer todo, hay que hacer ciertas cosas y tomar dentro de las ideas del gobierno actual, o sea, eso se puede construir. Ya hay la capacidad de construir sobre lo construido, ¿no? Que de pronto era algo que se le criticaba a la izquierda, ¿no? Que no teníamos sino el ámbito o la ambición, perdón, de ir a destruir lo que estaba sucediendo o lo que se había construido desde 200 años de control por las élites tradicionales. Y lo que se puede hacer es tomar de lo que se ha hecho ahora, o sea, tomar las ideas principalmente, porque es que no se ha avanzado mucho en la ejecución y ejecutar. Tomar unos 3 sectores, o 3 o 4 sectores estrella que jalonen a los demás, meterle tecnología, meterle a innovación y que eso jalone al resto de la economía. Que no sean ni petróleo ni sectores fósiles. Hay que, dentro de este tiempo, de hecho, volviendo a lo que sí se puede hacer dentro de este gobierno, hacer el diagnóstico de qué sectores se pueden prestar para eso, que tengan la capacidad de crecimiento, que tengan líderes sectoriales que sean favorables también para sumarse a eso, porque desafortunadamente por la estructura de nuestra economía, pues nos toca que los industriales estén de acuerdo y que se monten en la Cepedaneta o en la Petroneta o en todo eso, que le crean a ese tipo de cambio, porque no se puede. Afortunadamente no hemos construido capacidades como los chinos han hecho para que las élites políticas puedan decirle a las élites económicas lo que manda, o sea, sino que aquí es al revés, las élites económicas son las que dan las órdenes y las élites políticas ejecutan. Entonces, tal Ok. caso hay que tener una visión, presentar una visión, también aprovechar las divisiones internas entre las élites tradicionales. No, creo que no hay ningún escenario en donde Colombia sea un país con una economía moderna, en donde los latifundistas tengan tanto poder como tienen ahora. O sea, es un sector que hay que arrodillar política y económicamente, o sea, no pueden ser tan importantes. Sí, lo digo y ahí sí soy completamente Virgen radical. Han Andrés. sido el principal, si uno mira Me la historia encanta. de Colombia, los latifundistas han sido la principal piedra en el zapato para cualquier esfuerzo de modernización del país, tanto de izquierda como de derecha. O sea, es impresionante, o sea, la defensa o a los extremos que han ido para defender sus privilegios. O sea, y desafortunadamente sus modos de producción ya no son necesarios en el siglo XXI, tienen que dar el paso para por lo menos para los industriales. Entonces, aprovechar esa división entre los conflictos, esas divisiones internas entre las clases y los intereses económicos de las élites es súper importante para el próximo gobierno y subtraerle por lo menos los industriales de ese bloque. Porque ellos son los únicos con los que se podría pactar y los únicos que tienen intereses alineados con lo que el proyecto progresista quiere tener. Con los latifundistas te digo, hay que arrodillarlos. O sea, hay que quitarles, tienen que perder prioridad, tienen que perder importancia, porque sencillamente, Me encantas. Me encanta cuando hablas así, güey. Me Y encanta que se siente más Andrés y siempre orgulloso, termina Andrés. dándole palo a las élites, güey. sí, o sea, básicamente utilizar a las élites para el beneficio, o sea, beneficio de la gente de abajo, o sea, y dividirlas. Y eso, de hecho, es uno de los factores que permitió que Petro se subiera en primer lugar, porque hubo una división muy profunda entre ellos, que dio como el hueco estratégico de lo contrario, Petro no se sube. Hubiéramos tenido otro gobierno de centro o de derecha, que son básicamente lo mismo, solo diferente sabor, pero sí, o sea, es generar como esa división interna. Y eso uno le podría hacer una crítica al gobierno desde el punto de vista de estrategia política que ha generado un bloque cohesionado en su contra. Y hay que volver a dividir. Hay que volver a dividirlos, por lo menos también para poder implementar una política industrial. Pues toca que se monten. Ok, ok. En conclusión, arrodillar a las élites y que nos invadan los chinos. Arraigar a los Arreglado. latifundistas. Arreglamos el país. Sí, no, ¿Ah? hagamos un charifato. Le regalamos el país a los Char 20 años y de una, Nos construyen malecón hasta la séptima. de una. Todo el río Magdalena es malo, o sea, toda El la río ladera Magdalena. occidental.
Y una Ay, estatua de Sofía Vergara en cada barrio. Así es. rico, rico. Bueno, mis estimados, si no hay nada más que decir, esto ha sido un momento supremamente agradable. Ojalá verlos más pronto y más seguido aquí en La Bodega Podcast. También todo el mundo invitado a ver el podcast de Mateo que se llama Divagando, que preséntalo, Mateo. Nada, son un montón de borrachos y hueputas hablando mierda. Em, Eso es lo que no he podido hacer, porque yo quiero emborrachar a Andrés, Yo huevón. no tomo. Ese es el problema. Pero eso no quita que yo quiera emborrachar. Vale. Eh, No, pero Bueno, es eso, es chévere. Vayan y lo ven. Divagar Podcast. sí. Y de paso nos invitas también y pasamos por allá. Sí, de una. Ustedes saben que las puertas de allá siempre están bienvenidas. listo. Bacano. Queridos, que tengan un muy buen día. Gracias por todo. Gracias a A ustedes. ustedes, gracias, chao. Adiós, chao. Chao.